Buenas tardes con todos y con todas, chicos. Esperando pues que estén pasando bien de salud ante esta situación, porque bueno, todavía estamos ahí pendientes de lo que pase y de lo que está pasando. Bueno, el día de hoy, continuando con el tema del sílabo, pues le habíamos dejado, bueno, la clase de ayer fue un poquito larga. eh, Habíamos dejado a un lado lo que era la evaluación pendiente, más que todo la evaluación de riesgos. Y bueno, hoy día vamos a hablar de la misma y la planificación de la actividad preventiva, ¿no? Entonces, cuando hablamos de evaluación de riesgo, ¿a qué nos referimos, Karina? Buenas tardes. Nos referimos a evaluar los riesgos que ya hemos identificado para tratar de minimizarlos, porque sabemos que los riesgos no se pueden eliminar, y esto es con el fin de es con el fin de mantener un ambiente saludable para el trabajador y cuidar de su salud. Livingston, ¿qué puedes aportar en cuanto a la evaluación de riesgo que usted ha investigado? Yo puedo decir que la evaluación de riesgo es de gran ayuda, ya que nos permite controlar los diversos riesgos y, y así mm, y así no y así salvaguardar la integridad de los trabajadores. Gracias. Sebastián, ¿qué más nos puede decir al respecto? Buenas tardes, Magister. Buenas tardes. Yo lo que le podría contar es que la evaluación de riesgo busca lo que es identificar, eliminar los riesgos presentes en el entorno de los trabajadores y también hacer una pequeña valoración para preservar lo que es la salud de los trabajadores. Amalia, se me fue. Amalia. A ver, vamos, Carlos, ¿qué nos puede decir? Dígame, ¿alguna aportación a lo que han descrito sus compañeros en cuanto a evaluación de riesgos? Ya bueno, con respecto a lo que decían, bueno, estoy de acuerdo en eso, pero también quiero acotar que en lo que es la prevención de riesgo, o nosotros como futuros prevencionistas, entonces se hace una evaluación de riesgo para poder también controlar los peligros dentro de una empresa y así evitar un riesgo. Primero va a existir el peligro, que es es como una fuente o algo que nos puede provocar un daño a la salud o la integridad física. Y luego pues se van a tomar las medidas para que ese peligro se materialice y se convierta en un riesgo. Entonces, terminar con los riesgos, sino que se va a tratar de controlar. Correcto. Adrián o Yair, ¿me puede hacer una síntesis generalizada de todo lo que hemos aportado hasta ahora en cuanto a la evaluación de riesgo? ¿Por qué creen ustedes la importancia o por qué creen ustedes que es indispensable realizar una evaluación de riesgo? Buenas tardes, Magister. Bueno, La evaluación de riesgo pues, es una obligación empresarial y una herramienta que sirve para pues, mitigar esos riesgos que pueden surgir en las áreas de trabajo y para pues, salvaguardar la vida de los trabajadores. correcto. Adrián. Pues como ya lo mencionó mi compañero Yair, pues es una obligación empresarial garantizar un buen ambiente de trabajo y un ambiente de trabajo seguro. Y pues estas evaluaciones son como que el resultado de
valoraciones que se hayan hecho ya en la empresa, pues obviamente se han identificado los riesgos, los peligros existentes, pues, y lo que se busca es, como ya lo mencionaron el resto de mis compañeros, es minimizar estos peligros, estos riesgos, para así salvaguardar la integridad física y la salud de los trabajadores. Correcto. Sí, hay, bueno, estamos centrados a lo que es una evaluación de riesgo, pero nosotros también tenemos que tomar en cuenta, sí, y ustedes como futuros prevencionistas tienen que saber que hay diferentes fases para poder mitigar y llegar en sí a lo real. ¿Cuál es lo real? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo a alcanzar es prácticamente la seguridad y la salud del trabajador, ¿no es cierto? Pero para esto debemos inicialmente cumplir con una identificación de los riesgos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a identificar los riesgos? Vamos a identificarlos a través de diferentes sistemas, diferentes métodos que nosotros podemos utilizar como herramientas para poder identificar los riesgos. Después de haber identificado, haber hecho una identificación de los riesgos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar esos riesgos. Hasta qué punto, cuánto grado de afectación está provocando o qué es lo que, cuáles son las consecuencias que ya ha provocado estos riesgos, ¿no? Entonces, haciendo esa evaluación somera, vamos a determinar, pues, y poder realizar al paso una planificación. Esa planificación que va a estar centrada prácticamente en mitigar estos riesgos. No sabemos sobremanera que los riesgos no desaparecen. Los riesgos están latentes. Aún así, cuando todas las medidas aplicables para poder disminuir estos riesgos estén dadas, ¿no? Entonces, sabemos también que a nivel mundial, pues, existen normas, existen políticas internas dentro de las instituciones que se manejan. Entonces, bajo esos parámetros, debemos tomar en cuenta que para poder llegar a una planificación preventiva, tenemos que tener ese sistema de aplicación. ¿Alguien me puede ayudar con el audio? No sé, no puedo determinar quién está encendido con el audio. Déjame ver. Steffi, por favor, el audio. Steffi, ya, gracias. Bueno, entonces, ese es prácticamente los parámetros a cumplir, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta esos pasos. Si no tenemos en cuenta esos pasos y nos vamos a lanzar solamente a tratar de aplicar alguna prevención porque lo conocemos así, porque tenemos esa iniciativa de buenos profesionales y que por la experiencia de pronto lo pueden aplicar directamente, lo pueden hacer, pero siempre y cuando tengan una base de conocimiento que lo que están aplicando es lo real, lo que están aplicando es lo que prácticamente va a servir para poder disminuir y tratar de brindarle una seguridad y salud en el trabajador, que es el objetivo fundamental. ¿Sí? Correcto. Entonces, bajo esa síntesis, ya ese preámbulo que hicimos de evaluación de riesgo, vamos a proyectarle la diapositiva para que ustedes vayan mejorando ese conocimiento al respecto de riesgos, de evaluación de riesgos. Esperen que esa no es. Ya. ¿Qué diapositiva están viendo? La planificación parece que se está viendo, ¿no? Déjenme
un ratito. Ya. Ya chicos, ahí tenemos la diapositiva de evaluación de los riesgos laborales. Sí están observando, ¿no es cierto? Sí, magíster. Ya. Yo no veo Entonces, nada. ¿quién me está hablando que no ve? Adrián, yo no veo nada. A mí no me sale ninguna imagen. Ya, como les dije el día de ayer, no, cuando hay una deficiencia de proyección en las computadoras de ustedes es por el internet, ¿no? Seguramente el internet que usted está utilizando no, está muy bajo, está muy baja la señal y por eso no te llega. De pronto, no sé, el resto de compañeros está observando la diapositiva. Yo Livingston, yo sí Javier, veo. Sí, ya, profesor, sí se ve. Yo sí veo, profesor. sí, Adrián, seguramente es tu internet, ¿no? Que está un poquito bajo. Pero en todo caso, aquellos estudiantes que tengan este tipo de inconveniente, que no va a ser la primera vez, pues tendrán que descargar las diapositivas que yo les subo en el aula de clase o ver también la grabación si les queda alguna duda, ¿no? La grabación de la tarea, de la grabación del video, perdón. Ya. Entonces, hablábamos de la evaluación de los riesgos laborales, ¿no es cierto? Bajo el criterio de cada uno de ustedes, pues este es el que están observando ahorita, es un criterio real basado prácticamente en normativas y políticas a nivel mundial. La evaluación de los riesgos laborales es la base de cualquier sistema de prevención. Se trata de un medio para que los empresarios y los responsables de la seguridad y salud de los trabajadores analicen las condiciones de trabajo y puedan tomar las acciones más oportunas para eliminar, controlar o disminuir los riesgos derivados de la actividad laboral. Esta evaluación, pues bueno, cumple un papel muy importante, en este caso el empresario, aquella persona que está siempre monitoreando, aquella persona que prácticamente es la que tiene todas las acciones en cuanto al manejo de las empresas o las instituciones, ¿no? Es esa persona que tiene que tener una visión clara y más que todo, como dijeron ustedes, pues es una responsabilidad. Sí, es una responsabilidad y es una herramienta que todas las empresas e instituciones tienen que tener, ¿no? Bueno, como ustedes ven aquí en el gráfico, ¿no? La identificación y evaluación de los riesgos pues siempre tiene que ser a cargo de un profesional. No toda persona puede, claro, hay personas que de pronto tienen un poquito más de observación en estos casos y pueden sugerir, pero aquellas personas que ya tienen conocimiento, que ya son prácticamente estudiados en la materia, tienen toda esa responsabilidad de identificar y evaluar los riesgos, ¿no es cierto? Cuando de la evaluación realizada resulte necesaria la adopción de medidas preventivas, deberán ponerse claramente de manifiesto las situaciones que sean necesarias, como por ejemplo, eliminar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de formación e información a los trabajadores.
controlar periódicamente las condiciones y los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores. Todo esto, estos dos puntos son muy importantes porque prácticamente esto abarca un conglomerado de algunos factores que se deben incluir cuando se va a realizar prácticamente un sistema de prevención, ¿no? El sistema de prevención o la aplicación de un programa de prevención ya viene previsto porque ya ha pasado, ya se hizo una identificación y además se hizo una evaluación. Entonces, de acuerdo a estas medidas preventivas que se van a aplicar, pues en este caso el trabajador, sí, o los trabajadores deben de tener ya conocimiento lo que se va a hacer, porque de lo contrario nada va a funcionar, ¿no? No es solamente documentar la prevención o la evaluación. Se da también de que el trabajador forma parte importante en cuanto a la realización de todos estos sistemas de prevención. ¿Por qué? Porque sin el conocimiento, sí, sin el conocimiento de los trabajadores de que se va a realizar un programa de prevención, ellos prácticamente pueden hacer uso de sus actividades normales. No van a tener conocimiento de que de pronto la empresa como tal, o en este caso el gerente, o en este caso el jefe del área de seguridad, realizó una evaluación en la cual ha determinado que se va a aplicar un programa, una planificación de prevención, y si no tiene conocimiento el trabajador, pues seguramente no va a funcionar, ¿no? Entonces es importante la parte básica de conocimiento que debe tener todo trabajador cuando se vaya a aplicar un sistema de prevención. Entonces, epidemiológicamente también, pues, siempre hemos hablado de que la parte epidemiológica se utiliza bastante en el control de los trabajadores. ¿Por qué? Porque se hace un chequeo periódico, temporal, gradual, de manera tal que siempre esté concentrado más en aquellos trabajadores que tienen más afectación, ¿no? Y en aquellos trabajadores que también pueden tener indicios de que en el futuro, pues, estos riesgos que se están presentando le vayan a acarrear alguna alteración en su salud. Entonces, todo estos tipos de factores son importantes porque de ahí emerge lo que es la seguridad y salud de un trabajador, ¿no? El trabajador tiene que tener una confianza en su trabajo, y esa confianza la va a transmitir con una buena salud. Si nosotros tenemos buena salud, prácticamente podemos estar exponiendo un trabajo adecuado, podemos brindar a la empresa una eficiencia en nuestra labor, pero cuando ya estamos prácticamente decaídos, enfermos, automáticamente esto provoca una limitación en el desarrollo normal de las actividades y por ende pues también va a decrecer lo que es la matriz productiva dentro de la empresa. Entonces, son situaciones que se presentan, que son muy importantes y que, bueno, en este tipo de conocimientos que debe tener un profesional, debe saber entender cómo aplicar un programa de prevención en este caso, ¿no? A ver, ¿quién me habla, quién me lee en las etapas de la evaluación de los riesgos? La evaluación de los riesgos tiene 3 etapas muy importantes: análisis del riesgo, valoración del riesgo y las acciones preventivas, ¿no? ¿Quién me puede leer el análisis del riesgo? Chicos. Yo, dígame. profesor. Ya, análisis de riesgo. Primero, identificación del peligro. Segundo, estimaciones del riesgo, valorando de manera continua la probabilidad y las consecuencias de que ésta pueda materializarse. Tercero, el análisis de riesgo proporcionará al empresario responsable de prevención la magnitud del riesgo. Ya, vamos a describir cada uno de ellos, ¿no? El análisis de riesgo. ¿Qué es el análisis? El análisis prácticamente, como su misma palabra lo dice, vamos a analizar el riesgo. Hay que ver
ese riesgo qué tanto está provocando daño, ¿no? O qué tanto puede provocar en el futuro. Porque sabemos que hay riesgos que se presentan de manera espontánea, pero también sabemos que hay riesgos que se van presentando de a poco, ¿no es cierto? Como por ejemplo, a ver, denme un ejemplo, cualquiera de ustedes me puede hablar, ¿no? Denme un ejemplo de algún riesgo que se puede presentar de manera espontánea y otro ejemplo de un riesgo que se puede presentar de manera ya a largo plazo sería. Steffi, tienes mucho ruido al fondo. Steffi, ayúdame, Steffi, con tu audio. Yo sé que es usted que la que tiene al fondo un ruido. Chicos, les hice una pregunta, no sé, cualquiera de ustedes, no es necesario que yo los nombre. Ya, profesor, un riesgo que se puede presentar de manera espontánea es una caída a la misma altura o una altura elevada. Ya, correcto. Y un riesgo a largo plazo puede ser riesgo de contraer cáncer en el trabajo. Pero, ¿provocado por qué? Puede ser cáncer a los pulmones provocado por el uso de polvos químicos. Correcto, sí. Bueno, sí, está bien, Amalia. Perfecto, sí. Eso, tenemos una similitud de riesgos. Muchos ejemplos que nosotros podemos aplicar. Entonces, se escucha un eco. Gracias. Algo iba a decir, Steven. ¿Me escucha? Ahí sí. Sí. Ya, a ver, un riesgo espontáneo puede ser un movimiento telúrico. Perfecto. A ver, ¿Qué ahí me va a escucha. provocar? Sí, hay mucho, tienes el audio con mucho ruido. ¿Qué va a provocar o sea, el ejemplo tiene que ser bien claro, ¿no? Voy a trabajar con ustedes en estudios, en casos prácticos. Voy a enviar después de estas dos clases que les voy a dar ahorita, les voy a enviar un trabajo para que ustedes vayan aprendiendo a ir aplicando estas etapas de identificación, de lo que es evaluación y también de prevención. Entonces, con el estudio de caso que cada uno no se lo va a inventar, pero cada uno lo va a desarrollar con sus propias palabras. Entonces vamos a tener yo voy a tener una visión clara de que la manera que ustedes están entendiendo lo que yo les estoy explicando. Entonces me habla, Steven, me estás hablando de un movimiento telúrico, correcto, pero es solamente una parte. ¿Cuáles son las consecuencias en este caso del movimiento telúrico? Las consecuencias vendrían a ser, más que todo, daños físicos, daños materiales, más bien daños materiales y en contra de la vida de los trabajadores. Ya. ¿Y el otro riesgo? Y el riesgo, de manera que afecte a largo plazo puede ser, eh, una infección y trabajar en lugares donde trabajen con químicos. Correcto. Hay diferentes tipos de riesgos, por ejemplo, los movimientos repetitivos, las ergonomías, los estados psicosociales donde son afectados las personas por el maltrato, por la presión de trabajo, por la sobrecarga de trabajo, los materiales químicos con la que a diario utilizan los trabajadores sin protección alguna. Bueno, son similitudes de riesgo que podemos irlos aplicando y que ya nosotros tenemos conocimiento del riesgo, ¿no? Esa es la identificación de la estimación del riesgo, valorando la manera conjunta de las probabilidades y consecuencias de que se pueda materializar. Cuando nosotros identificamos el riesgo, automáticamente estamos observando
la dimensión de ese riesgo, ¿no? Hay riesgos que nosotros podemos citar y que podemos ver que de pronto puede acarrear de que nosotros podamos pronosticar, decir, ah, bueno, mira, aquí está suscitando un riesgo y tal vez no se han dado cuenta los trabajadores que están desarrollando una actividad en esa área. Sí, y ese riesgo se puede suscitar a cabo de un mes, un ejemplo. ¿Pero por qué determinamos eso? Porque previo a eso nosotros hicimos una evaluación. ¿La evaluación de qué? Bueno, puede ser que sea una percha de pronto que tenga mucho peso y que le puede acarrear a que esa percha se desplome, sí, por demasiado peso. Puede que sea algún riesgo químico que se está utilizando y que no hayan tomado las medidas de precaución. Sí, entonces es un sinnúmero de riesgos que nosotros podemos citar, ¿no? Y el análisis del riesgo, ¿qué va a hacer en este análisis de riesgo? Le va a proporcionar al empresario una visión clara, ¿no es cierto? Por ejemplo, cualquiera de ustedes es jefe de área y ustedes han identificado el riesgo, hicieron una evaluación del riesgo, entonces van a aplicar una medida preventiva, pero no la pueden aplicar así nomás, sin la autorización, en este caso, del empresario, del dueño de la empresa. ¿Por qué? Porque, bueno, si lo que van a aplicar ustedes como medida de prevención no les funciona, si lo que van a aplicar ustedes como medida de prevención necesitan de la colaboración de los trabajadores, entonces ustedes tienen que acudir, en este caso, al empresario, ¿no es cierto? Porque es él el que va a dar la última palabra, es él que va a apoyar o va a descartar lo que ustedes están realizando, ¿no? Pero lo importante es trabajar a conciencia, identificar estos riesgos con mucha capacidad y también realizar una evaluación de lo mismo, ¿no? Porque de eso se trata. Continúe, Amalia, la valoración de los riesgos. Valoración del riesgo. Primero, una vez realizado el análisis de riesgo y determinada su magnitud, se establece una comparación con el valor del riesgo tolerable. Si se concluye que el riesgo no es tolerable, se procederá a su control. Segundo, al proceso conjunto de evaluación del riesgo y control del riesgo se le conoce como gestión del riesgo. Ya, correcto. Miren, en la evaluación del riesgo es muy importante lo que yo les decía, ¿no? Hay que ver el grado de afectación que puede provocar ese riesgo, porque puede ser un riesgo que no vaya a provocar mucho daño, pero que en cambio con el tiempo, ¿no? Pasar el tiempo se puede dar una prioridad a qué? A los riesgos que sí pueden provocar daño en el momento o que ustedes puedan planificarse, porque se puede dar el caso de que en este caso diga la empresa, el gerente, sí, diga, mira, ¿sabes qué? Lo que tú estás observando, la identificación de ese riesgo, la evaluación y este plan que me estás poniendo como solución, ahorita la empresa no tiene los recursos económicos como para poder realizar este tipo de inversión y vamos a tener que esperar un tiempo o vamos a esperar la fase de pesca, qué sé yo, cualquier cosa. Ellos como gerentes tienen esa potestad de designar los recursos económicos como para poderlo hacer o no poderlo hacer. Pero también habría que tener una alternativa, ¿no? Una alternativa, en este caso, ustedes como prevencionistas, futuros prevencionistas, tienen que llevar una alternativa bajo la manga y decir, mire, ¿sabes qué? Sí, es verdad, no se puede realizar la compra de tal o la reestructuración de tal área o el equipamiento para esos trabajadores o bueno, viceversa, ¿no? Lo que tengamos a mano como para poder disminuir estos riesgos. Sí, pero en cambio podemos tomar como alternativa otras cosas, otra situación que se puede dar para que la empresa no gaste. Lo que hace es prácticamente un estado de movilización interna, ¿no? Esa movilización interna se puede dar con aparatos, equipos o el mismo personal, porque tenemos bien en claro que hay personales que tienen mucha capacidad y destreza, más que todo, y habilidad para poder desempeñar alguna función.
Eso es en el caso que se vaya a presentar, ¿no? Habría que identificar bien cuál es el riesgo y cuál es la evaluación y el plan de prevención que se vaya a aplicar. Entonces, de esto habla la valoración del riesgo, ¿no? Tratar de priorizar el riesgo que tiene mayor magnitud para afectación a los trabajadores. Y todos estos procesos, pues, lo que se haga de evaluación de riesgo, lo que se haga la identificación de riesgo, el programa de prevención, todo esto tiene un solo nombre que es una gestión. Sí, gestión es todos los procesos que se realizan y cuando se habla de riesgo, pues se lo determina o se lo denomina como gestión de riesgo. Continúe, Amalia. No sé si chicos tienen alguna pregunta que hacer, me la van realizando o alguna aportación que tengan que hacer también. Recuerden que todo esto, pues, yo les dejé un trabajo de investigación y espero, pues, que ustedes hayan realizado el mismo, ¿no? Continúe, Amalia. Acciones preventivas. Primero, si de la valoración del riesgo se concluye que este no es tolerable, se procederá a, primero, adoptar medidas de prevención o corrección que tienen como objetivo eliminar, controlar y reducir el riesgo. Estas acciones pueden ser de prevención en el origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de formación e información a los trabajadores. 2. El control periódico de las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores. Correcto. En las acciones preventivas, aquí ya nosotros estamos prácticamente en la última etapa de evaluación de los riesgos, donde aplicamos ya las acciones preventivas, ¿no? Decíamos anteriormente que cuando los riesgos son tolerables, pues bueno, esos riesgos se tomará como iniciativa los riesgos aquellos que no son tolerables, aquellos que en realidad prácticamente ya necesitan de una urgencia, una acción, ¿no? Entonces, esto se aplica bajo esos parámetros. Bueno, aquí el objetivo es eliminar, controlar y reducir el riesgo, sí, pero lo eliminaremos momentáneamente, pero más no lo podemos eliminar así ya en forma permanente, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces, el control periódico de las condiciones de la organización, cada vez que se hace una identificación de riesgo, una evaluación de los mismos y una planificación para lo que es la prevención, tiene que hacerse una evaluación periódica. ¿Por qué? Porque recordemos que los riesgos no van a desaparecer, entonces puede darse el caso que nosotros hagamos en cualquiera de las áreas de institución empresa, hagamos apliquemos toda esta gestión de riesgo, pero resulta que al cabo de 2 o 3 meses volvió a aparecer ese riesgo, ¿sí? Por muchos factores, por desperfecto de equipos, de mala utilización de herramientas, por cambio del personal, porque sabemos que hay empresas que hacen cambios de personal, por situaciones adversas que se puedan presentar en cuanto a lo que es el estado natural, puede ser el deterioro por mucha agua, por mucho sol, de equipos, de herramientas, de terreno. O sea, hay diferentes tipos de situaciones que nosotros podemos citar, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan más o menos una visión clara de que estos tipos de acciones preventivas se las debe prácticamente ir revisando periódicamente, ¿no? No confiarse y decir, bueno, vamos a hacerlo. Por eso es que en las políticas, entre las políticas internas de la empresa, pues ellos hacen auditorías al año, sí. Entonces ya depende de cada política interna cómo se maneje de las empresas y prácticamente también el rol que cumple en este caso el jefe de seguridad, en que pueda decir, bueno, yo me propongo realizar periódicamente un sistema de identificación de riesgo cada 3 meses, semestralmente, trimestralmente, ¿no? O lo puede hacer de acuerdo a las condiciones como se presenten y de acuerdo también a otros factores, como por ejemplo la educación de los trabajadores
que tengan, que conlleven a mantener darle mantenimiento a las máquinas, a los equipos, que los trabajadores reciban capacitaciones. Hay muchos tipos de situaciones que se pueden dar en este caso, ¿no? Bueno, esas son las etapas de la evaluación de riesgo. Muy en cuenta con esto, ¿no? Es muy importante. Especificaciones de la evaluación de riesgos. Para que esta evaluación de riesgo, sí, nosotros la podemos aplicar, tenemos que tener algunas especificaciones que que son muy determinantes, ¿no? Y que, bueno, esto nos va a ayudar a que estas evaluaciones sean más expeditas. A ver, ¿alguien más me puede ayudar con la lectura? Especificaciones de la evaluación de riesgos laborales. La evaluación inicial de riesgos debe hacerse en todos y cada uno de los puestos de trabajo de una empresa. Deben volver a evaluarse los puestos de trabajo que se vean afectados por la elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de nuevas tecnologías para el acondicionamiento de los lugares de trabajo, el cambio en las condiciones de trabajo, la incorporación de un trabajador cuyas circunstancias personales lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto. La evaluación inicial debe revisarse cuando lo establezca una disposición específica. Si se detectan daños a la salud de los trabajadores o bien cuando las actividades de prevención puedan ser inadecuadas o insuficientes. La evaluación debe revisarse con la periodicidad que se dé de acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Correcto. Mire, vamos a ir determinando cada una de ellas, ¿no? La evaluación inicial debe hacerse en todos y cada uno de los puestos. Sí, correcto. Sabemos que cada puesto de trabajo o cada área desempeña diferentes actividades y por ende cada actividad, y ustedes ya lo saben, por mínima que sea el esfuerzo o la dedicación de la actividad, va a tener un riesgo. Eso ya lo sabemos, sí. Debe volverse a evaluar los puestos de trabajo que se van afectados por, es decir, hay puestos de trabajo donde haya una incidencia, sí, de algún riesgo. Esos puestos de trabajo deben ser evaluados permanentemente, sí, porque hay situaciones que de pronto no se están manejando bien. Hay situaciones que de pronto no se están llevando a cabo de acorde cómo está planificado. O hay en su defecto algunos factores que pueden incidir, como por ejemplo el rol del trabajador es muy importante. Sabemos también que, y hemos visto ya por experiencia de ustedes mismos, han observado que hay trabajadores que hacen caso omiso a las políticas internas de la empresa. No utilizan su EPP, de pronto realizan manipulaciones de herramientas o equipos de manera diferente a la inducción que de pronto se les dio. Entonces son situaciones que van cambiando y que van a acarrear a que se puedan presentar este tipo de riesgos, ¿no? La elección de equipos de trabajo, sustancias preparados químicos, bueno, todo esto lo que ya hace un conglomerado de diferentes actividades. Están citando solamente el manejo de equipos y de sustancias químicas, pero hay otros tipos de actividades que también revisten mucha importancia y que tienen que ser tomadas en cuenta. Solamente es como una muestra lo que se cita aquí, ¿no? El cambio de las condiciones de trabajo. Bueno, las condiciones de trabajo, ustedes, los que ya han realizado o los que están en este momento trabajando en algún lugar, pues saben que los cambios de trabajo a veces demandan de riesgo. ¿Por qué? Porque vamos a decir, y les voy a poner un ejemplo. Aquí está Steven. Steven trabaja en el área administrativa y resulta que por cambio de gerencia te dicen, mira Steven, tú ya no vas a pertenecer al área administrativa, sino que te vas a ir al área de empacado. Entonces en el área de empacado no tiene mucho conocimiento al respecto y puede estar provocando o puede provocar
alguna mala maniobra o puede tener algún mal direccionamiento en las acciones y esto puede provocar un riesgo, no tan solo para la persona, sino para el entorno, ¿no? Entonces, esos cambios de condiciones de trabajo también debe ser muy exhaustiva para poder direccionar a un trabajador a ciertas áreas con diferentes tipos de capacidades, ¿no? La incorporación de un trabajo cuyas circunstancias personales lo hagan específicamente sensible a las condiciones del puesto. Es lógico, pues, ¿no? Si, por ejemplo, yo envío a una persona a realizar un trabajo que no le compete, un trabajo una actividad que en realidad no tenga conocimiento, puede provocar algo, ¿no es cierto? Entonces, hay una secuencia con el punto anterior, ¿no? La evaluación debe revisarse cuando lo establezca una disposición específica si detectan daños a la salud de los trabajadores o bien cuando las actividades de prevención puedan ser inadecuadas o insuficientes. Esto es en la parte epidemiológica, ¿no? En la parte epidemiológica se ve diferentes tipos de situaciones en cuanto a la salud del trabajador. Hay actividades que influyen mucho al deterioro de la salud de un trabajador y que prácticamente lo que hace es provocar una limitación en sus acciones. Entonces, en este caso ya tiene que intervenir el equipo interdisciplinario, que es la salud ocupacional, la enfermera, en este caso el jefe de seguridad, y todos ellos hacen un conglomerado para poder identificar alguna patología o alguna enfermedad en un trabajador y que pueda ser atendido a tiempo, ¿no es cierto? Entonces, periódicamente deben de hacerse este tipo de revisiones, teniendo en cuenta que podemos sospechar, pues bueno, yo como prevencionista digo, en esta área donde se maneja químicos, seguramente aquí hay algún trabajador que ya presente alguna enfermedad, pero claro, es que nosotros como seres humanos, si no tenemos signos y síntomas, automáticamente no acudimos al médico, lo que hacemos es seguir trabajando y no pasa nada. Pero cuando ya se presentan esas enfermedades que a uno ya se les declara prácticamente terminal, ahí ya es complicado, ¿no? Entonces periódicamente esta secuencia epidemiológica debe seguirse. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Los escucho? ¿Todo bien? Todo bien. Ya. ¿Quién me puede leer? ¿Cómo debe documentarse? Todo lo que hemos hablado necesita o requiere una documentación. Sabemos que, bueno, nosotros podemos, y yo siempre lo he dicho también, bajo amparándome en la parte profesional, pues, ¿no? Yo digo, bueno, yo lo que hablo tengo que sustentarlo en algo, tengo que documentarlo, porque yo en realidad puedo hacer una identificación de riesgo. Sí, ya, mira, aquí en dicha área se está suscitando un riesgo, pero yo lo estoy transmitiendo, lo estoy diciendo. Pero si yo lo documento y lo escribo y digo, a ver, específicamente en empresa Propemar, en el área de depilado se está suscitando un riesgo en los trabajadores del turno tal. Entonces, estoy identificando, ¿no es cierto? Estoy identificando que no son los del turno de la mañana, sino en el turno de la tarde, por decirte. Porque ya estoy poniendo la hora, aplicando la hora y todo eso. Entonces, eso reviste una importancia. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a realizar un programa de prevención, tengo que específicamente dirigirme al horario o a los trabajadores que están cumpliendo ese horario. Y digo, bueno, algo está pasando ahí. ¿Por qué se está suscitando solamente en ellos y no en nosotros? Entonces estoy documentando, estoy teniendo un registro. ¿Para qué? Para que cuando yo ya vaya a aplicar el plan de prevención, entonces eso me va a servir a mí como un documento donde yo pueda revisar, porque la mente es frágil. Si yo ahorita puedo decir,
en este momento puede decir pila, y mañana me quiero acordar que dije pila a tal hora y no me voy a acordar, pero si lo tengo documentado, sí, y lo anoto, digo, ah, sí, efectivamente, ¿no? Entonces, de ahí no nos podemos perder. Entonces, la documentación es muy importante, no tan solo para esta gestión de riesgos, sino para todos los tipos de acciones que nosotros, como profesionales o no profesionales, hagamos, actuemos durante todo el día en actividades que realizamos a diario, lo podemos documentar y no nos perdemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿alguien que me pueda leer al respecto? Yo, buenas tardes. Hola. ¿Cómo debe documentarse? La evaluación de riesgo ha de quedar siempre documentada. En cada puesto de trabajo debe reflejarse la evaluación que pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una acción preventiva con los siguientes datos. ¿Sigo? Sí, continúa. Identificación de puesto de trabajo, riesgo o riesgos existentes, relación de trabajadores afectados, resultado de la evaluación, medidas preventivas procedentes y referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos de medición, análisis o ensayo utilizados si procede. Ya, correcto. Miren, esto es una parte de documentación porque ustedes, cada uno de nosotros podemos tener otras realidades y podemos aplicar otros documentos en que nos van a servir como profesional. No nos podemos, son documentaciones que solamente nos sirven como guía. No podemos estandarizar y decir, ah, no, solamente lo que yo estoy leyendo ahí es lo que voy a aplicar en el documento. Porque pueden darse otro tipo de situaciones, ¿no? Que no solamente sean de identificar el puesto de trabajo. Aparte de lo que ustedes están viendo en lo que dijo la compañera, en lo que leyó la compañera, ¿qué más aplicación a documentación ustedes podían anexarle a estos documentos? Los escucho. ¿Qué más Una podrían matriz de anexar riesgo ustedes? Correcto. ¿Para qué te va a servir la matriz de riesgo? para identificar y evaluar los posibles riesgos que hay en un área. Ya, perfecto. La matriz de riesgo te va a servir como un mapeo, ¿no? Como una guía donde tú prácticamente puedas demostrar, en este caso al gerente, y decirle, mire, señor gerente, está suscitándose esto en esta área. Específicamente, con la matriz de riesgo tú le dices tal parte, ¿no? Entonces, exacto, ¿no? Está bien. ¿Qué más? Plan de emergencia, ¿no? El plan de emergencia. Sí, también. Pero recuerden que cuando aplicamos las medidas preventivas, en las medidas preventivas va incluido el plan de emergencia. Sí, pero está bien, Yair. Análisis de riesgo de tareas críticas podría ser también. El análisis de los riesgos. Sí, Marco. Sí, habría que, cuando se hace la identificación de los puestos de trabajo, también se hace un análisis respectivo del riesgo que se ha presentado, ¿no? Se hace un análisis y bajo ese análisis, pues ya podemos determinar más. Sí, digo. Mediciones, evaluaciones también, sea de ruido, de atmósferas, Correcto, de gases, temperatura. correcto. Entonces, bajo lo que estamos viendo, bajo lo que están diciendo ustedes también, he ahí la importancia de hacer una buena planificación, y si nosotros hacemos una buena evaluación, una buena identificación y una buena evaluación, seguramente a nosotros nos van a fluir esas ideas por capacidad. Sí, vamos a demostrar la capacidad que nosotros tenemos como profesionales y decir, bueno, aparte de lo que ya está, lo que se puede documentar, yo voy a documentar esto. Y no dejar escapar lo mínimo. Sí, porque si ustedes dejan escapar algo de ese algo, resulta que se puede presentar otro riesgo. Entonces, tratar de abarcar. Por eso yo siempre digo, si usted hace una buena identificación, va a hacer una buena evaluación. Y a la buena evaluación, de acuerdo a la evaluación que usted haga, usted va a tener un buen plan de prevención. ¿Sí?
Correcto, entonces estamos bien claros, ¿no? ¿No, chicos? Bueno, los tipos de evaluación de riesgo. A ver, ¿quién me lee? Tipo de evaluaciones de riesgo. Las evaluaciones de riesgo se pueden agrupar en 4 grandes bloques. 1. Evaluación de riesgos impuestos por legislación específica. Legislación industrial. A veces los riesgos que se pueden presentar en los puestos de trabajo derivan de las propias instalaciones y equipos, para los cuales existe una legislación nacional, autonómica y local de seguridad industrial y de prevención y protección de incendios. Prevención de riesgos. Algunas legislaciones que puedan regular la prevención de riesgos laborales establecen un procedimiento de evaluación y control de los riesgos. Correcto. Miren, observen el gráfico, sí, es muy importante. Cuando no hay una buena planificación dentro de la empresa, sí, los riesgos están latentes. ¿Qué es la planificación? Por ejemplo, podemos sacar a relucir cada uno de estos pasos que está realizando este trabajador. Miren aquí, sí, aquí, ¿qué tipo de riesgo tenemos? A ver, ¿quién me dice? Sí, sí están observando la flechita, ¿no? ¿Qué tipo de riesgo tenemos? Ergonómico, correcto. ¿Qué pasa con ese riesgo ergonómico, Sebastián? Hay mala postura. Ya. Puede provocar lesiones lumbares. Correcto. ¿Qué recomendarían ustedes como prevencionistas al observar esto? Las buenas posturas que usted nos enseñó anteriormente en una imagen. ¿Cuáles son? De tener la Por ejemplo, espalda recta, a ver, tener un ante esta reposapié. postura, Sebastián, ante esta postura, cualquiera de ustedes me puede responder. Ante esta postura, ¿cuáles son las medidas adecuadas que debemos adoptar para con este trabajador? Inclinar la rodilla. Inclinar las rodillas. Sí. Correcto, ¿qué más? Se llama levantamiento adecuado de cargas. Correcto. Entonces, esto de aquí está incorrecto, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, de manera rápida, sí, de manera rápida y somera, decirle, mire, señor Marcos, usted está agarrando el objeto del piso en una postura inadecuada que le va a provocar lesiones a nivel de su espalda con el tiempo y si es que no lo está presentando desde ahora. Entonces, lo más apropiado sería que usted incline, flexione sus rodillas, sí, y trate de poner la espalda recta para que pueda levantar el objeto, ¿correcto? Y con las dos manos, ¿no? Entonces, esa es la manera correcta como poder direccionar a este trabajador. A este trabajador que está aquí, ¿qué hacemos? Miren el riesgo. Sí, ¿cuántos riesgos hay aquí? ¿Quién me puede decir? Caída a diferente nivel. ¿Cómo? Que le caigan los libros encima. Caídas a Ahí distintos va niveles. los niveles. Ya, caídas a distintos niveles, ¿no? Miren, aquí la silla, además de la silla tiene rueditas y se puede desplazar. Está haciendo un movimiento de inclinación que le va a dañar la espalda, le va a dañar los hombros porque tiene una elevación de los brazos más arriba de los hombros y comienza a haber lesión. Se le puede caer toda esta estantería encima, ¿no? Le puede caer incluso a la persona que está acá. Entonces, son muchos los riesgos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que está provocando aquí? ¿Qué harían? A ver, vamos por este riesgo. ¿Qué sugieren ustedes para corregir este riesgo que ya se presentó? Vamos, rapidito, chicos. Una escalera. Poner los libros a una altura accesible. Correcto. ¿Qué más? Lo del compañero Pin es adecuado porque se debería trabajar en la fuente. En la fuente, en este caso, es la estantería que está alta. Ya, Ahí debería correcto. recomendarse bajarla al nivel de la estantería. Correcto, perfecto. Vamos a decir, Marcos y Brian, el que no hay recursos como para mover la estantería. ¿Qué harían? Una escalera para que pueda acceder mejor al lugar. Perfecto, una escalera, un banquito, qué sé yo, ¿no? Exacto, ya.
Entonces buscaríamos las maneras o los métodos alternativos para poder evitar que este trabajador siga cometiendo la misma postura inadecuada y provocando algunos riesgos aquí, ¿ya? A ver, ¿cuál es el riesgo de este trabajador? Está mal Ergonómico. ergonómico. Mal sentado. Ergonómico. Inadecuado. Sí, Está parece organizada la oficina. se parece a Marco que está en la oficina, a Steven que está solito en la oficina ahí como jefe, con las piernas arriba, como nadie lo ve, entonces solamente nosotros nos damos cuenta de eso. Bueno, están provocando posturas inadecuadas, ¿no es cierto? Entonces hay que corregir esto. Ayer vimos en gráficos algunas posturas adecuadas donde tiene que mantenerse en una flexión de rodilla con muslo a 90 grados y una flexión de muslo con cadera también a 90 grados, ¿no? Entonces es muy importante tener este tipo de visualización y también, bueno, en este caso habría que ver cómo está el monitor, ¿no? Si está con mirada horizontal, si está muy bajo, miren que a veces hay mesas que son muy bajas y la persona tiene que inclinar la mirada hacia abajo, pero hay mesas que incluso son muy altas y la persona tiene que inclinar la mirada hacia arriba. Entonces, todo esto hay que observar, chicos, hay que ser muy minucioso para determinar ustedes una identificación de riesgo. Sí. ¿Cómo identificamos los riesgos? A través de métodos como, por ejemplo, el método de la observación. Ustedes pueden identificar un riesgo. También está el método de la entrevista, porque de pronto ustedes no han visto, pero a través de la entrevista que se le hace al trabajador, ustedes ya pueden ir identificando un riesgo. Entonces, son situaciones que se presentan, ¿no? Este es un gráfico muy elocuente a lo que está determinando el primer punto de tipos de evaluaciones de riesgo. El segundo punto, a ver, lean. Evaluación de riesgo para los que no existe legislación específica, pero sí hay normas, guía técnicas o niveles de exposición recomendado. Ya, un ratito. Sí, en el segundo punto nos habla de la evaluación de los riesgos para los que no existe legislación específica. Es decir, esos riesgos que prácticamente nosotros no los encontramos en esas legislaciones que están determinadas ya a nivel mundial. Sí, pero que internamente sí las hay. Por ejemplo, existen políticas internas en las empresas que se deben manejar y que de pronto no están enmarcadas en la legislación, pero sí se mantienen en la política interna. Eso ya depende de quién. En este caso depende de gerente, de recursos humanos y del área de seguridad que realicen una identificación de estos riesgos y que puedan aplicar esas políticas internas que sí se manejan dentro de las empresas. Yo he observado políticas que se manejan dentro de la empresa, pero también se dan por las diferentes actividades que se cumplen dentro de las mismas, ¿no? Continúe. ¿Quién estaba hablando? Dora. Sí, evaluación de riesgos que precisa métodos especializados de análisis. Ya. Sí. Un ratito. La evaluación de riesgo, donde hay métodos especializados, está dada en aquellos métodos específicos que se van a aplicar cuando se hace una evaluación de riesgo. Hay diferentes métodos específicos que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Continúe, Dora. Evaluación general de riesgos. El riesgo que no se encuentre contemplado en los 3 tipos de evaluaciones anteriores se puede evaluar mediante un método general de evaluación. Clasificación de las actividades de trabajo, análisis de riesgos, identificación de peligros, estimación del riesgo, severidad del daño, probabilidad de que ocurra el daño, valoración de riesgo, decidir si los riesgos son tolerables, preparar un plan de control de riesgos, revisión del plan. Ya. En esta evaluación general de riesgo ya es lo que hemos antecedido anteriormente, ¿no? Es una evaluación prácticamente generalizada
donde vamos a determinar el análisis del riesgo, la identificación de los peligros y también de los riesgos, el grado o la magnitud del riesgo, cuál es el daño que va a afectar en este caso a la salud de la persona, porque bueno, aquí lo que estamos hablando es más al daño de la salud que a los daños materiales, ¿no? Los daños materiales no es que quedan a un lado, sí son parte de una visión o una identificación de los riesgos, porque de acuerdo a los daños materiales se pueden presentar un riesgo también, ¿no? Entonces, todo este conglomerado es prácticamente una gestión de riesgo. En la gestión de riesgo abarca toda esta metodología. Entonces, en el gráfico 1, ustedes pueden identificar el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5, ¿no? En el paso 1, identificar los riesgos, determinar, en el paso 2, determinar quién podría resultar perjudicado y cómo. En este caso ya vendría a ser la parte del trabajador en este caso, ¿no? Evaluar los riesgos y determinar las precauciones. Bueno, estas son las prevenciones que ya, el plan de prevención que se debe aplicar para precaver. Y registrar sus conclusiones y ponerlas en práctica, ¿no? Es muy importante el conocer lo que les decía antes, que el trabajador conozca cuáles son los riesgos o cuál es el plan, en este caso, de prevención que se va a aplicar. Porque sin la colaboración de los trabajadores, pues difícilmente se puede conllevar a que esto sea de éxito, ¿no? Y examinar su evaluación y actualizarla si es necesario. Bueno, esta actualización de toda la gestión de riesgo es muy importante porque cada vez vamos a denotar que van a haber cambios. Estos cambios se pueden presentar cuando se suscita un riesgo. Sabemos que bueno, esa es una acción espontánea de todos los seres humanos, que cuando hay un riesgo, se presenta algún problema, pues siempre tratamos de solucionar ese problema o ese riesgo. Pero después se pueden presentar otros riesgos adicionales, ¿no? Eso ya es algo normal. Bueno, chicos, si tienen alguna pregunta en cuanto a evaluación de riesgo, me parece un tema muy interesante, muy importante. Y no sé si tienen alguna pregunta que hacer o alguna aportación. Se me fueron todos. Aquí están. Chicos, ¿alguna aportación, alguna pregunta? Miren la importancia que es ya hemos hablado de lo que es la identificación de riesgo, la evaluación de lo mismo, y bueno, ahorita vamos a hablar de lo que es ya la planificación de la actividad preventiva. Nosotros no podemos aplicar una planificación, no podemos aplicar una aplicación de actividad preventiva sin haber identificado y evaluado los riesgos, ¿no? Eso lo sabemos. A ver, chicos, vamos con la otra diapositiva. Déjenme abrirla. Ahí estamos. Ya. A ver, pregunto. Cuando nosotros realizamos o vamos a realizar o formamos una planificación o un programa de actividad preventiva previo a una evaluación y a una identificación de los riesgos, ¿con qué fin lo hacemos y bajo qué parámetros nosotros podemos aplicar o realizar esta planificación preventiva? Dora. Escucho. Escucho.
Mija, si estás hablando, enciende el audio. ¿Puedes repetir la pregunta que me hizo, por favor? Ya, es que no te escuchaba, nadie te escuchaba. Bueno, le preguntaba, sí, de acuerdo a la evaluación y la identificación de los riesgos, ¿con qué fin nosotros realizamos una planificación de una actividad preventiva? ¿A quién, quién es el que sustenta esta actividad preventiva y a quién va dirigido específicamente? Quien la sustenta tiene que ser el jefe de seguridad industrial. ¿Para quién? Para los trabajadores, para así evitar accidentes laborales, o incidentes que pueda ocurrir algo mayor. Ya, Y correcto. Correcto, está bien, mija. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación? Bueno, estamos claros, ¿no? Sí, estamos claros en lo que ya hemos visto, lo que dijo la compañera también, muy interesante. Voy a proyectarle la diapositiva para iniciar a la... Ya. A ver, aquí tenemos la planificación de la actividad preventiva, ¿no? Cuando nosotros planificamos, y ya les digo, para no ser repetitivo, tenemos que estar previo a la ahí planificación. Mande. no, a mí no me sale nada de la diapositiva, está. A Sí, a ver, mí los demás tampoco. compañeros. A mí sí Nadie. me sale. A mí también me sale. A mí también me sale. Yo creo que el problema es la plataforma, porque a mí tampoco me salía. Yo me salía de la clase Sí. y volví a entrar y me salieron las diapositivas. Ya, Sí, es puede problema ser, de plataforma, porque a mí también me pasó lo mismo. puede ser, Está puede ser. lentísima esa plataforma. Sí, lo que pasa es que estamos ahorita en plena actividad de clase, todo el instituto, y no es tan solo el Island. Entonces hay más institutos e IES de educación superior que están también en actividad académica. Y bueno, como ustedes saben, el TIM es utilizado mayoritariamente y por eso es este tipo de fase. Pero hagan lo que hicieron los compañeros, vuelvan a salir y vuelvan a ingresar para que se puedan activar. Bueno, en todo caso, la clase queda grabada como para que ustedes vean y también la diapositiva se las voy a hacer llegar, ¿no? Ya. A ver, ¿alguien me puede leer la planificación de la actividad preventiva? Ingeniero, la clase anterior no se la podía ver, no sé qué pasaba, pero no, como que no existe la clase ahí en En el en video. el aula, sí, en el aula virtual, no se la puede revisar. ¿Cuándo la descargó? Ayer la estuve revisando, ayer y en la mañana, y no me salía. Ah, ya. Hay que preguntar a los demás compañeros. Y de todas maneras, ya les voy a... ¿Sabe cuándo sucede eso? Sí, profesora, a mí también me sale así mismo porque yo ayer no me pude conectar por el tema de trabajo y entonces en antes que estaba libre iba a ver la clase y no me salía nada. Ya. A ver, les comento algo. Ese problema se suscita cuando él o los estudiantes no asisten a la hora clase. Cuando no asisten a la hora clase, prácticamente están como inactivos. Sí, a ver, pregunto. Yulexi ya me dijo que por situaciones de trabajo ella no asistió ayer. Marco, ¿usted asistió ayer? Sí, sí, ayer yo sí asistí. Sí, ya, porque eso siempre se da cuando el estudiante no asiste y no queda registrado ese video con asistencia del estudiante. Entonces, cuando se descarga, nomás se descarga para aquellos estudiantes que estuvieron presentes. Y cuando no, pero ya lo voy a activar para que todos lo vean. Ya en buena hora me dices, ya voy a activar ese, ese servicio que hay para que ustedes lo puedan ver todos los estudiantes, estén o no estén en clase. Ya bueno. Bueno, vamos con la planificación. ¿Quién me puede leer?
Si los resultados de la evaluación pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos, incluidas las relaciones con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo y la designación de responsables de los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. Correcto. Miren, en cuanto a la planificación de la actividad preventiva, una vez que se haya identificado y evaluado los riesgos, en este caso el empleador es el encargado de aplicar toda esta medida. Yo les decía que él es el que tiene la última palabra, es así. Ustedes como prevencionistas pueden identificar, evaluar los riesgos y hacer un plan de prevención. Pero si no tienen la autorización del empresario, en este caso puede ser del gerente, sí, ustedes no pueden hacer nada, ¿no? Salvo el caso que adicionalmente él haya autorizado ya decir, bueno, usted se encarga y es responsable de esta área y usted haga lo que más le compete. En ese caso hay un direccionamiento y que ustedes pueden actuar bajo esa autorización. En todo caso, pues, estas actividades que se realizan tienen un solo objetivo, ¿no? El objetivo es de precautelar la seguridad y salud del trabajador. Sí. ¿Cómo se hace este tipo de planificación? Sí, se lo hace a través en este caso, de las personas responsables y todo lo que son el recurso humano y material y económico serían designados en este caso desde arriba de gerencia o por parte del empresario. Porque les decía y les repito de nuevo, esto no tiene éxito si no hay una colaboración mutua, ¿no? Porque ustedes como futuros prevencionistas pueden decir, pueden tener las mejores ideas, pueden tener las mejores intenciones, pero si el trabajador hace caso omiso de lo que ustedes del plan de prevención que ustedes están aplicando, no va a dar resultados, no va a tener éxito, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que deben conjugarse para que todo esto se tenga éxito. Aquí en la gráfica vemos, bueno, ya estos son riesgos físicos, que solamente es una muestra de todos los riesgos que nosotros sabemos. Aquí tenemos riesgo de presión de trabajo, otros tipos de riesgos, temperaturas extremas, y también tenemos lo que es la iluminación, ruido, vibraciones, bueno, eso ya tenemos mucho conocimiento al respecto. ¿Alguien más me puede ayudar con la siguiente diapositiva? A ver. Ahí. Yo. Bueno, Okay. las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos preventivos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ellos un seguimiento continuo de la misma. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando con ocasión de la vigilancia de la salud, aparezcan indicios de las medidas de prevención resulten insuficientes, el empresario lo llevará a cabo una investigación al respecto a fin de detectar las causas de estos hechos. Correcto. Entonces, toda actividad de prevención debe ser prácticamente monitoreada, modificada, en este caso por el empleador. Pero él solo no puede tomar una decisión así, decirlo, bueno, él puede decir, yo manejo mi empresa a mi antojo y la decisión que he tomado para este tipo de situación es esta, de manera tajante, ¿no? Porque él prácticamente va a asumir toda la responsabilidad del manejo tanto de los trabajadores como de las actividades que se desarrollan dentro de la empresa. Pero en este caso también hay algunos empresarios que tienen mucha confianza en sus asesores, tienen mucha confianza en los jefes de área,
Y eso da la pauta de que, bueno, esas empresas siempre salen a flote. Son las empresas que surgen, son aquellas empresas que tienen éxitos en todo lo en todas las actividades que ellos desarrollen, y por ende, pues bueno, el trabajar en equipo siempre ha dado mejores resultados que trabajar individualmente. Eso, el conocimiento de todas estas actividades de prevención, pues siempre va a ser monitoreada por el empresario, ¿no? Además, ellos deberían hacer un seguimiento continuo, pero el seguimiento continuo siempre se lo maneja en base a lo que determinen, sí, o en base a la información que envíe cada jefe de área, en este caso de las diferentes áreas. Envían información y decir, bueno, esto de aquí está funcionando de tal manera que el empresario debe adoptar medidas de correcciones que se puedan dar en caso que sea necesario. Y cuando el daño haya sido algo mayor en donde esté afectando la salud de la persona, pues bueno, ya se lo maneja bajo la tutela de la vigilancia de la epidemiología, ¿sí? De la vigilancia de la salud, que tiene que ir direccionada en este caso también por el empresario, pero coordinada con el médico ocupacional o el equipo interdisciplinario, que hace que vaya mejorando o que disminuya en este caso alteraciones que se puedan presentar en la salud de los trabajadores. ¿Alguien más me puede leer? A continuación, exponemos una relación de los elementos que deberían formar parte de la documentación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales en un sistema de prevención integrado en la gestión de la empresa. Primero, declaración política. Es la que representa el compromiso de la organización tanto hacia el interior, su propio personal, como hacia el exterior, clientes, proveedores y la sociedad en general, en el que se expresan los objetivos y directrices orientadas tanto a la protección y promoción de la integridad física y salud de las personas como la reducción de daños para los bienes y recursos de la empresa. Yeah. Gracias, Livington. El sistema de prevención integrado significa, como su palabra mismo le dice, integrar a todos los actores que intervienen dentro de la empresa, externos e internos. Los internos hablamos de los trabajadores propiamente dicho, también en este caso del gerente o del empleador, y los externos, pues en este caso estamos hablando de los proveedores, de los usuarios o clientes y de la sociedad en general, ¿no es cierto? ¿De qué manera se los va a acoplar? ¿De qué manera se los va a interrelacionar? Entonces, esto hay una declaración política que se lo maneja. Cuando hablamos de política, hablamos de que son políticas y normativas que se manejan internamente dentro de la empresa, ¿no? Por ejemplo, vamos a aplicar ejemplos. Ustedes han visto en empresas, cuando ustedes han realizado las prácticas, que toda persona externa, sí, que vaya a ingresar a una empresa, tiene que ser presentado en garita, ¿no es cierto? En garita te dicen, bueno, la política interna de la empresa determina lo siguiente. Claro que no le van a transmitir eso al cliente, lo que le hacen es solicitarle, bueno, deme su identificación. Ah, ya, ¿con quién desea hablar? Vengo para una entrevista con el ingeniero tal en el área de seguridad. Ah, correcto. ¿De parte de quién viene usted o qué nombre es usted? Ya le determino, ¿no? Entonces son políticas internas que se manejan para la parte externa. Entonces, ¿cuál es otra política interna que se maneja para la parte externa? Las señaléticas. Cuando nosotros entramos a una empresa, observamos las señaléticas que en realidad hay personas que la desconocen, pero hay personas internamente que lo pueden guiar. Van a decir, mire, usted direcciónese por este paso cebra. Si va en dirección al paso cebra, ya en la oficina 1 o la oficina 2, ahí está la persona que usted desea conversar. Sí, eso de la parte externa. La parte interna, todos los trabajadores tienen su política interna, como por ejemplo el uso adecuado de su equipo de seguridad, el manejo de las actividades, que la hora del almuerzo, que la hora de trabajo, que las actividades que ustedes desempeñan, que cuáles son
las políticas internas de respeto, de asistencia al lugar donde usted va a desempeñar su trabajo, qué tipo de funciones desarrolla. Entonces, son políticas internas que se manejan y que prácticamente eso está documentado, ¿no? Esa documentación existe dentro de la empresa y que también se la es transmitida tanto para la parte interna como para la parte externa. ¿Correcto? ¿Quién más me puede hablar de la documentación de la actividad preventiva? Dos, responsabilidades. Relación de los órganos individuales o colectivos, tanto de naturaleza consultiva o ejecutiva, relacionados con la prevención con especificación de sus funciones y cometidos que se les asignan. En caso de tratarse de comités o comisiones, habrán de decidirse su composición, funciones y reglas de funcionamiento. Correcto. Las responsabilidades, bueno, todos nosotros las personas tenemos responsabilidades de acuerdo a las actividades que desarrollamos. Entre las responsabilidades dentro de la empresa están dadas de acuerdo a la función que cada uno realiza, ¿no? Decimos, bueno, ¿cuál es la responsabilidad de ustedes como estudiantes? Asistir a clase, cumplir con las tareas, sí, a fin de cada semestre realizar una evaluación final. Después de la evaluación final, ustedes tienen que asistir a práctica. Entonces, son tipos de situaciones que se manejan y que prácticamente están relacionadas a las responsabilidades de cada trabajador. Chicos, un ratito. Bueno, chicos, discúlpenme, pero una llamada muy importante. Ya. Bueno, continuemos con el punto 3, Iván, ¿no? Elementos que configuran el sistema de gestión de la prevención. ¿Alguien me puede leer? Elementos que configuran el sistema de gestión de la prevención. La estructura de la empresa en la que se
incardina la unidad responsable. incardina la unidad responsable de la gestión preventiva. Definición de la unidad organizativa específica para la gestión de la prevención con especificación de sus medios humanos y materiales, funciones, cometidos y relaciones con el resto de la organización. Asignación de responsabilidades, cometidos a realizar por cada una de las personas a las que se les encomienda funciones preventivas. Descripción de procedimientos para gestionar las diferentes misiones o tareas. Gestión de la documentación en materia preventiva. Elaboración, distribución, control, revisión y actualización. Correcto. Entonces, los elementos que configuran el sistema de gestión de prevención están incluidos todo el conglomerado de trabajadores y con ello también cuál es el direccionamiento de cada uno de ellos, ¿no? En cuanto a las funciones, a los tipos de materiales que van a utilizar, cuál es el equipo de trabajo, humano, materiales. Entonces, todo este conglomerado viene a abarcar lo que son los elementos de gestión de prevención, porque sabemos que esta prevención no va a surtir efecto, pues, si no se compaginan, si no hay un acuerdo, si no hay una coordinación entre todos los elementos que vamos a ver, elementos humanos, elementos materiales y también los recursos económicos, ¿no? Entonces, esto es prácticamente muchas situaciones que tienen que ir en conjunto para que se pueda realizar esta actividad preventiva. Si no, tampoco no va a funcionar, ¿no es cierto? A ver, continúen. Como instrumento necesario para la... No le escucho. ¿Quién está hablando? Adrián, yo. Ahí sí me escucha. Sí, ahí sí. Evaluación de riesgo. Como instrumento necesario para identificar los peligros inherentes a la actividad desarrollada y a los equipos de trabajo utilizados y determinar la gravedad y probabilidad de los riesgos que pudieran derivarse. Ya. Esto ya lo hablamos un ratito. Esto ya lo hablamos en lo que es la evaluación de riesgo, ¿no? Está dentro de la documentación donde tiene que regirse, tiene que prácticamente registrarse, sí, la evaluación de los riesgos. Continúe. Planificación de la acción preventiva. Derivada de la evaluación como documento para definir y determinar la forma en que alcanzarán los objetivos, tanto a largo como a mediano plazo, metas. Normas de procedimientos, indicadores y órganos encargados de control. Sí, en la planificación está abarcando todo el sistema de evaluación que ya arrojó en el número 4, ¿no? En el punto 4, donde se determinan prácticamente todas las acciones a seguirse, ¿no? Entonces, para eso, pues, ahí tienen que hacer una serie de seguimientos, especificaciones que están estipuladas prácticamente en políticas y en normas dentro de la empresa. Continúa, Adrián. Informes de seguimiento y evaluación del sistema de gestión de la prevención. Programación de actuaciones del servicio de prevención. Memoria anual, informes de inspecciones o visitas de seguridad, informes de auditoría. Sí, en los informes, recuerden que esto es una documentación. Y en los informes de seguimiento y evaluación del sistema de gestión de la prevención abarca todo esto, ¿no? Tenemos que tener documentado cuál es la programación de las acciones que se van a seguir. Cuál es prácticamente una documentación anual que se tiene que llevar, ¿no? Es un registro que de pronto en las auditorías que se hacen, hay auditorías, yo les decía que, bueno, la mayoría de las empresas realizan auditorías al año o a los 2 años, dependiendo cuál es el mecanismo de acción o sus políticas internas dentro de la misma.
Estas auditorías se van a elaborar previo a un análisis y previo a inspecciones de visitas de seguridad que se pueden dar en el caso de las prioridades. Cuando hablamos anteriormente de aquellos riesgos que son tolerables, aquellos riesgos que no son tolerables, ahí se van determinando cuáles son ese tipo de acciones o de inspecciones que se pueden hacer periódicamente o a corto plazo o a largo plazo, ¿no? Entonces, miren chicos, esta documentación es muy importante porque prácticamente es una evidencia de que ustedes han trabajado o es una evidencia que puede reflejar la mejoría de las acciones preventivas que nosotros vamos a aplicar. Entonces yo creo que aquí tenemos otra, la vigilancia de la salud. ¿Alguien más puede hablar? Vigilancia a la salud. Documentación sobre la práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores y conclusiones en términos de aptitud óptimas obtenidas de los mismos. Relación de todas las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. Garantía de protección de datos de carácter personal relativos a la vigilancia de la salud. Constancia de la comunicación a los trabajadores afectados de los resultados de los reconocimientos médicos. Informe de los representantes de los trabajadores por el que se efectúan de su carácter voluntario ciertos controles del centro del estado de salud. La vigilancia de la salud ya la hemos visto también nosotros. Bueno, se trata en este caso, de la función que cumple el médico ocupacional dentro de la empresa. Es aquel que va a mantener todo lo que es el registro y el seguimiento de la salud del trabajador. Y sabemos también que esto no solamente es cuando se presenta una enfermedad, sino cuando su equipo interdisciplinario entre jefes de seguridad se está observando que puede haber un riesgo futuro en la salud del trabajador. Entonces, la vigilancia de la salud reviste mucha importancia porque de esto depende mucho el accionar y la actitud que tome una persona en cuanto a su trabajo. Entonces, aquí yo creo que en la vigilancia de la salud nosotros tenemos ya prácticamente algo adicional en la cual nos podemos amparar como futuros profesionistas de que el trabajador puede estar prácticamente amparado y protegido en su seguridad y la salud. Esto es todo, chicos. No sé si alguien tiene alguna pregunta que elaborar. Chicos. Bueno, esta ha sido la clase de hoy donde hemos visto evaluación de riesgo y planificación de la actividad preventiva. Entonces, chicos, a ver, Amalia, Yulexi, Marcos, activen su cámara. Ya estamos aquí. Sí, bueno, no sé si me gustaría, si en lo posible, que algunos de ustedes den un análisis, en este caso, de qué les pareció la clase, cómo llegaron a entenderla y a comprender la misma. Si les queda alguna duda, si tienen algo que aportar, sí me gustaría escucharlos porque, bueno, la participación de ustedes para mí es muy importante. Yo he querido siempre que del 100% de la actuación del docente, pues, sea por lo menos un 60% del estudiante o de los estudiantes y el resto por ciento del docente. Porque recuerden que nosotros estamos para guiarlos, nosotros estamos para fortalecer un poquito más aquellos conocimientos impartidos por nosotros los docentes. Pero metodológicamente sí es importante que ustedes también actúen. Entonces, la interacción entre docentes y estudiantes
es de mucha importancia. Para mí yo lo veo de esa manera, ¿no? No sé, ahora ustedes me gustaría escucharlos, que hagan una síntesis al respecto de la clase, qué les pareció, si de pronto hay algo que mejorar. A ver, chicos, los escucho. Cualquiera. Bueno, para mí esta parte de la planificación de las actividades preventivas es una parte muy esencial en lo que respecta a seguridad industrial. No, más que todo porque esta parte después de la evaluación de riesgos, y aquí en la planificación es donde se toman todas las medidas tendientes a disminuir y eliminar los riesgos, ¿no? Justamente para, con la eliminación de estos riesgos, pues tener un entorno de trabajo más seguro y saludable. Entonces, esta parte de la planificación de la actividad preventiva para mí es muy importante después de la evaluación de los riesgos. Correcto. ¿Alguien más quiere hablar? Aparte también en esta parte de las actividades preventivas, la descripción, eh, involucran algunas partes, por ejemplo, lo de los recursos, también recursos económicos, recursos de materiales, o sea, involucran algunos procesos para que se pueda llegar al fin. Correcto. Son factores importantes que que llevan prácticamente para una planificación preventiva. Entonces, sin estos actores, prácticamente de la parte material humana y recursos humanos, pues no se puede dar un avance a lo que es la planificación de la actividad preventiva. Por eso es muy importante tener un conocimiento prácticamente es una base, sí, del prevencionista, saber cómo identificar, evaluar y planificar la actividad preventiva. Pero deben recordar también que todo esto se debe llevar documentado. Entonces, si no hay una documentación, seguramente pues nosotros, bueno, vamos a decir, yo les voy a poner un ejemplo. Resulta que ustedes, después que se graduaron, hicieron un consorcio entre 4 o 5 estudiantes. Entonces ese consorcio lleva un registro y resulta que ustedes ofrecen trabajos de seguridad a diferentes instituciones públicas y privadas. Y de esas pues van a tener algunas empresas que en el pasar de los años, las empresas que estuvieron al inicio en su profesión, resulta que recibieron, hicieron de ustedes nuevos servicios profesionales a los 5 años, vamos a decir. Entonces ustedes ya tienen un registro, un antecedente documentado prácticamente que les va a ayudar a que cómo surgió esa empresa, por qué fue la primera vez en la cual ustedes asistieron como profesionales. Es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo claro lo puedo determinar de que de pronto ustedes al realizar una evaluación dentro de una empresa pues llevan un registro como una evidencia en la cual pues prácticamente es un parámetro de calificación, un parámetro de medición en la cual ustedes en el futuro pues van a realizar la misma secuencia de investigación, de análisis y van a determinar pues bueno que la empresa o sigue o va mejorando o está empeorando, ¿no? Y buscar cuáles son esos factores incidentes que de pronto están causando de que la empresa no desarrolle como tal. Entonces, la importancia de la documentación también abarca como un complemento de todo lo que nosotros ya hemos visto anteriormente. Es muy básico. ¿Alguien más puede hacer otra aportación? ¿Nadie? No, chicos. Entonces, voy a dejar de grabar.